todos y bienvenidos a mi canal. En el de hoy continuamos, gente, con nuestro proyecto de destinatarios. Ya estamos en la recta final y para quienes me van siguiendo saben que estamos ya en la parte de la configuración de los botones. Justamente tenemos que configurar el botón de copiar, que al momento de seleccionar un grupo, que recuerden que un grupo de destino de mail, por lo que vimos en los proyectos anteriores, configura la tabla grupo para obtener el asunto cuerpo y la firma, y ahora los destinatarios de los contactos, es decir, a quién va en par, a quién va en copia y a quién va en copia oculta, y también quién lo envía al mail. Entonces, la idea es que al momento de seleccionar un grupo y apretar copiar, me pida la opción de cambiar el nombre del grupo y me copie la estructura tal cual, tanto de una tabla como de la otra, para tener, digamos, dos grupos iguales. Pero bueno, la idea de eso está en que quizás necesitemos cambiar un pequeño detalle de un grupo, y bueno, si ya tenemos uno prearmado, bueno, básicamente es mejor cambiar poco que tener que hacer todo de vuelta. Así que para esto vamos a estar configurando el botón, donde vamos a tener bastante para hacer, así que vamos más o menos rápido. Les comento que vamos a estar necesitando un par de variables, uno que es para el nombre del grupo. Le vamos a poner texto para no confundirnos, de tipo string, y una que es para el ID grupo, de tipo integer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y bueno, pedirle al usuario cuál es el nuevo nombre del grupo que queremos copiar. Claramente el botón de copiar se habilita cuando hay un grupo seleccionado, por lo tanto no habría problema en validar si es que hay un grupo seleccionado, porque trabaja, digamos, directamente relacionado. Así que vamos directamente al pedido de datos. A texto, entonces le vamos a almacenar a través de un input box, donde vamos a pedir que ingrese el nuevo valor para copiar el grupo. Sería acá sería copiar, como el nombrecito que aparece en la barrita azul. Como defecto vamos a hacer que, esto es opcional, realmente no hace falta hacerlo, pero podemos hacer que aparezca el nombre del grupo seleccionado. El nombre del grupo seleccionado claramente va a salir de el list box, que les recuerdo que nosotros cargamos toda la tabla completa en el list box. Si el índice es 0, significa que 0, 1, en 1 estaría ese nombre, ¿ok? Entonces, en lst grupos.column 1. Bien, esto lo que hace es pedirle entonces al usuario del grupo seleccionado el nuevo nombre. Pero por las dudas lo que vamos a hacer es a texto lo vamos a pasar virtualmente, es decir, internamente, sin que el usuario se dé cuenta. Lo vamos a pasar a mayúscula y le vamos a quitar espacios de izquierda y de derecha, para que evitar estar cargando datos con espacio, o bueno, básicamente también yo prefiero, lo he explicado en anteriores casos, que prefiero trabajar todo con mayúscula. Podría haber sido todo con minúscula también, pero bueno, básicamente todo con mayúscula o todo con minúscula, y no interactuar, porque bueno, después al momento de hacer algunas cositas se enquiloman. Así que prefiero hacerlo así yo. Pero no es obligatorio, claramente está. El tema es que no puedo copiar un grupo si es que ya hay un grupo con el mismo nombre, ¿no? Regla general del juego. Así que lo que vamos a hacer es preguntarle a la base de datos cuántos grupos existen con el nuevo nombre que puso el operador ahora. Así que a la variable datos, esto claramente estoy haciéndolo bastante rápido porque la idea es que se vean los videos anteriores, ¿sí? Cada video, digamos, no es tan independiente como en otros que he hecho, sino que vienen relacionados en los videos que vamos haciendo de toda la lista de reproducción. Por lo tanto, la idea es que si yo te hablo de datos, de RSQL y de conectar, es porque se deberían haber visto los videos anteriores, lamentablemente. Entonces, vamos a cargar a la variable dato, que es una variable variant, una consulta de la base de datos. Entonces se hace a través de rsql.conectar, donde me pide la consulta, la ruta de la base de datos, que yo la obtengo desde this workbook.path,
y el nombre de la base de datos con mf.bd1. Eso es lo que yo digo, que si es la primera vez que estás viendo mis videos, no vas a entender nada de lo que acabo de hacer. Lamentablemente, venimos con proyectos relacionados, así que te aconsejaría, si no viste nada, empezar a ver por lo menos permisos de rango a partir del video 7, me parece que era, que es donde empezamos con base de datos. Así que, bueno, continuamos. Acá la consulta. Yo quiero obtener la cantidad de registros que correspondan al nuevo grupo que tipió la persona. Entonces para eso hacemos un select, asterisco, from la tabla. La tabla, recuerden que como el nombre de la tabla es un jeroglífico, yo la armé en funciones. Entonces mf.tabla grupos. Donde preguntamos que el grupo sea igual, entre tildes porque es un texto, al nuevo grupo que el operador tipió, es decir, a texto, al abrirle texto. A ver, repasamos esta parte. Bien. Como esto es un select de... Perdón, acá me equivoqué. Como esto es un count asterisco, como esto es un count asterisco, si no encuentra registros, algo me va a devolver, por lo menos un 0 me va a devolver. Por lo tanto, yo no tengo que preguntar si datos devuelve un array, porque al menos un 0 tiene que devolver, salvo que haya un error en la base de datos y eso sea otra cosa, es decir, esté poniendo un filtro de un... por ejemplo, estoy filtrando esto y este campo no está en esa tabla, ¿sí? Bueno, si eso pasa, por ejemplo, si yo le pongo grupos no está. Fíjense, la columna que está seleccionada es grupo. Bueno, eso puede generar error y ahí sí, pero ya sería un error mío, no de la macro en sí. Entonces, no hace falta preguntar si esto me va a devolver algo. Por lo tanto, directamente preguntamos. Vamos a hacerlo. Vamos a poner grupo 9. ¿Y qué me devuelve esto? Me devuelve un 0. Significa que el grupo 9 no existe en la base de datos, que es lo que estamos viendo ahí en esa columna. Por lo tanto, otra cosa que tienen que recordar, esa información, al ser recibida de la base de datos, se recibe de manera matricial, es decir, por filas y por columnas. Y como devolvió un solo dato, ese está en la fila 0, columna 0, ¿ok? Entonces tengo que preguntar si datos de fila 0, columna 0, es mayor a 0. Lo que hay que informarle al usuario ahí es que ya existe un grupo, ¿no? Entonces, then, else, and if. Acá simplemente informamos, ya existe el grupo, concatenamos, perdón, para que quede un poco mejor, texto, no, en la base de datos. Perdón, ahí. Eso significa de que si, por ejemplo, vamos a hacerlo de vuelta a esto, si yo dejo grupo 1, me va a devolver que ya existe un grupo 1 en la base de datos y no va a hacer nada más. Es decir, tenés que apretar de vuelta el botón copiar si querés hacerlo otra vez. Bueno, eso digamos es una regla de validación básica como para no copiar o no tener información duplicada, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a ir recopilando algunos datos necesarios, como por ejemplo el ID del grupo. ¿Por qué? Vamos a darle F5 para que continúe. Fíjense que lo que tenemos que copiar es, si copiamos el grupo 1, tenemos que copiar el ID grupo, claramente el nuevo nombre viene de la variable texto, y estos datos también. Esto va a venir por defecto en -1, así que no sería ningún problema. Y digamos que necesitaríamos en parte como ID el ID del grupo. Pero no es en la única tabla donde vamos a estar interactuando. También vamos a copiar en destinatarios. Es decir, que el grupo 1, que es el ID 1, también va a ser copiado y tomado de acá. Entonces, estamos necesitando un montón de cosas, la verdad, un montón de valores. Pero vamos a concentrarnos en este primer video en copiar los datos del grupo nada más, ¿sí? Después en otro video vamos a hacer los datos del destinatario para no mezclar las cosas.
¿Qué necesito? Necesito saber el ID actual y cuál es el nuevo ID, digamos el próximo ID, que a fines prácticos después del 9 va el 10, ¿no? Entonces, necesito primero el ID, que va a ser el ID grupo. El ID grupo sale de lo que está seleccionado en el list box, ¿sí? Recuerden que como una ayuda de memoria, la tabla se guarda así tal cual en el list box. Entonces, si empieza con índice 0, el ID grupo es el 0, ¿sí? Entonces, el stgrupo.column, no, .column 0. Ahí tenemos entonces el ID actual del grupo que copiamos. Y esa variable va a quedar más como constante que otra cosa, porque no va a volver a cambiar el valor. Luego necesito saber el siguiente ID. Para eso hemos desarrollado tiempo atrás, en proyectos anteriores, una función que hace el trabajo ese, de ir a chequear cuál es el siguiente ID. Entonces, ID grupo, que es la variable que definimos un poquitito más arriba, le vamos a almacenar lo que devuelve la función NextID. NextID necesita saber de qué tabla la toma. Bueno, para eso mf.tabla grupos, el campo es el que el que está en la celda A1, que es ID grupo. Todo esto ya fue explicado en vídeos anteriores, gente, así que cualquier cosa voy a tratar de traer el link para que puedan acceder al momento donde explicamos el Next ID. Y entonces, gente, hasta ahí ya obtuvimos por lo menos el ID actual y el siguiente ID, ¿sí? Como estamos copiando el origen y vamos a pegarlo en el destino, básicamente. Luego ya procedemos a copiar. Básicamente, técnicamente, ¿qué estamos haciendo? Seleccionamos, copiamos, pegamos y ponemos el nuevo grupo, ¿sí? Pero claramente no lo estamos haciendo de manera manual, lo estamos haciendo con SQL, que es el sistema o el lenguaje de las bases de datos, porque este archivito se trabaja como si fuese una tabla de base de datos. Así que, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo se hace eso que acabamos de hacer con SQL? Bueno, la verdad es que tenemos que hacer una combinación de consultas. Si más o menos vinieron siguiendo o si más o menos ya conocen algo de SQL, saben que tenemos la consulta select, que recibe información, ¿sí?, de la base de datos, y la consulta insert, donde nosotros tenemos que especificar centros valores. Pero SQL nos da la chance de que a través de un select, lo seleccionado lo insertemos, todo de una. La verdad no es muy complicado que digamos. Así que empecemos con la parte del insert. Para eso utilizamos rsql.conectar y esto vamos a tener que hacerlo siempre, así que thisworkbook.path y mf.basedato1, esto siempre, así que vamos a darle unos saltos de carry para que quede un poquito más prolijo. Y empezamos con el tema del insert, dijimos. Para insertar en la tabla grupos, ¿sí?, de momento vemos que vamos a insertar, es insert into, y acá tenemos que especificar la tabla, a través de una concatenación de funciones, tabla grupos, ¿sí? Y sí, ahí se ven bien los campos, y especificamos los campos, ID grupo, asunto, son todo lo que está en la fila 1, ¿no? Cuerpo, IMG firma y estado. Bien, vamos a darle ahí un salto de carry. No me equivoqué, me faltó este. Y continuamos. Ahora, digamos que esta es la primera parte. Estamos diciéndole que vamos a insertar en la tabla de grupos en todos esos campos. ¿Qué vamos a insertar? Porque habitualmente acá poníamos un values, ¿sí? Pero no vamos a hacer un values ahora. Vamos a hacer un select donde tenemos que obtener los mismos campos. Lo que pasa es que yo no puedo hacer un select de asterisco porque claramente no van a ser los mismos valores, ¿sí? Sí van a ser los mismos campos, pero no los mismos valores. ¿Cuál va a cambiar? Y el ID grupo y el grupo van a cambiar. Por lo tanto hay que especificar. Como ID grupo, recuerden que habíamos puesto esta variable para obtener el siguiente ID, ¿sí? Y es el primer campo. Entonces, acá hacemos una concatenación y ponemos ID grupo como ID grupo, ¿sí? Como esto es un alias. Luego el grupo, recuerden que lo teníamos en texto como
grupo, ¿verdad? A ver, repasamos por las dudas. Bien, vamos a hacer ahí un coma, otro salto de carry. Y acá continuamos, sí, especificando los nombres eh, viejos, digamos, este y este, ¿no? Entonces, ahí ponemos asunto, ¿sí, no? Cuerpo, IMG, para la coma me faltó, IMG firma y estado, en realidad voy a ponerle directamente -1 como estado. Entonces, digamos que en esta fila puse los campos que vamos a insertar dinámicos que vienen a través de las variables, y estos son los campos que ya estaban en la base de datos, ¿sí? Pero me falta especificar de qué tabla. Eso, por las dudas, vamos a hacerle, para que quede bien prolijito, otro salto de carry. Y vamos a poner from la tabla. Y la tabla es la misma tabla, digamos mf.tabla grupos, porque es del mismo lugar donde estamos tomando los valores. Solo que me falta decir qué registro vamos a hacer esto, porque si yo lo dejo así como está, todos esos registros, todos van a ser insertados nuevamente con el mismo ID grupo y con el mismo grupo, ¿sí? Entonces yo tengo que especificar cuál. ¿Cómo lo especifico? Y con el ID que estaba por acá, filtro el ID grupo, ¿ok? Entonces, estamos por acá. Acá puse as, pero no era as, era where. Entonces, ID grupo igual a, como dijimos, lo que tenía el ID. Bueno, vamos a probar. Voy a guardar. Voy a ejecutar. Voy a seleccionar el grupo 1. Copio, le pongo nuevo 2. Y ya está, ya lo hizo, ¿sí? No solo eso, sino que claramente no aparece acá porque no volvimos a ejecutar el inicia. Pero fíjense que ya aparece acá, pero no me tomó los para copia y copia oculta, porque claramente eso todavía no lo hicimos, lo vamos a hacer en el próximo video. Pero fíjense que me tomó el nuevo ID, que es el 10, el grupo, que es nuevo 2, pero el asunto es el mismo que estaba en el asunto anterior, el cuerpo lo mismo y la firma lo mismo, ¿sí? Así que listo, eso ya está resuelto. Quedaría en todo caso la copia de los destinatarios, que no es mucho más complicado, pero igual lo voy a dejar para el próximo video, y un plus como para verificar si se insertó el registro. Eso lo vamos a estar viendo en el próximo video también. Así que bueno, espero que les haya gustado lo que vimos en el día de hoy, gente, y si les gustó, como les pido siempre, denle like, comenten, compartan, suscríbanse, y nos estamos viendo hasta el próximo video.